Hola, soy Débora Mabaires y te doy la bienvenida a esta Odisea Submarina. Esto que escucharás es una investigación independiente, por lo que tu colaboración es la que me ayuda a seguir investigando. Gracias. Hoy vengo a proponerte un paseo por el mar de la información, ahí donde todo es un poco más turbio y los tiburones acechan. Y créeme, acechan. Vamos a recorrer una partecita de ese inframundo que por ambición alguien develó fugazmente y enseguida las tinieblas lo volvieron a ocultar, como muchas de las cosas que pasan en nuestro país. En el año 1982, la dictadura argentina estaba en retirada y Franco Macri seguía intentando entrar en los negocios inmobiliarios en Nueva York. El año anterior, se había separado de Alicia Blanco Villegas para casarse ese mismo año con María Cristina Greffier, con quien andaba desde 1980. Pero, al mismo tiempo en que se casó con María Cristina, comenzó una relación en Argentina con Clara Bordeu, una relación tan clandestina como la que lo había unido a su nueva esposa. Y claro, dirás, es una de las tantas infidelidades del señor que entraba en la senectud. Pues no era una de las tantas, porque Clara Bordeu era la prima de la flamante esposa del joven Mauricio, Yvonne Bordeu. Tanto el matrimonio con Yvonne como el concubinato argentino de Franco con Clara está en una nebulosa y no es para menos. Tan así es que no hay fotos publicadas de Clara Bordeu ni siquiera hoy, y los medios de manipulación masiva han evitado referirse a ella a lo largo de 40 años. Que padre e hijo hayan estado en pareja con dos primas jóvenes y muy bonitas al mismo tiempo es por lo menos una casualidad poco feliz, digna de ser estudiada por algún psicólogo, a no ser que hubiera algo más. Porque parece ser que no es casualidad, ya que Franco Macri financiaba la secta Los Niños de Dios, de la que Clara Bordeu era miembro. Vamos más profundo y, mientras me acomodo las patas de rana, suscríbete al canal. La secta Los Niños de Dios era internacional y tenía su origen en Estados Unidos. Su creador era David Berg y su prédica inicial era la de cualquier evangelista. Pretendía sanar las almas. Luego adoptó una forma más política a la que llamó Revolución por Jesús. Berg había sido pastor evangelista durante la década del 60, pero fue expulsado de su propia iglesia, por lo que, al cambiar de década, organizó Los Niños de Dios, y por supuesto en otra ciudad, California. Cambió su nombre a Moisés David y mandó a sus hijas a captar jóvenes en las playas en lo que una de ellas definió más tarde como prostitución religiosa. La prédica de Moe, como se hacía llamar, combinaba críticas a la sociedad estadounidense y un mensaje procaz que anunciaba el triunfo del comunismo en el planeta y que terminaría destruyendo a los Estados Unidos. El líder que daría el triunfo al comunismo en el planeta era, por supuesto, el anticristo. La única esperanza de salvación era unirse a las iglesias organizadas, específicamente a la de él, que propiciaba la unión de las familias. De este modo mezclaba los valores de la clase media estadounidense con política y religión, lo mismo que hacen algunas sectas evangélicas, mal llamadas evangélicas, hoy, solo que en ese momento era algo novedoso, con una diferencia. En la secta de Berg, el veganismo y la pedofilia eran regentes. Los manuales y folletos con los que entrenaban a los jóvenes padres que lograban convencer con su prédica incluía entrenamiento sexual con niños. El abogado Héctor Navarro, que es quien participó en la denuncia contra la secta God of Children
en 1993, aquí llamada Los Niños de Dios, asegura que Franco Macri fue el que de manera coercitiva consiguió que le entreguen a Clara Bourdeu, es decir, compró a Clara. El abogado dijo también que en el expediente judicial hay pruebas de que Franco Macri aportó importantes sumas de dinero y, según dice, había un cheque por $900.000, además de ser quien financiaba el patrocinio legal de la secta. Por supuesto, esta secta en los 90 llegó a tener un stand en la Feria de las Naciones, donde predicaban amor y paz. Sofía Dow, estadounidense, y Mario Roberto Torres, argentino, eran los líderes de la secta en Argentina. Vivían en una casa que el abogado asegura fue provista por Franco Macri. Ambos lograron escapar de las leyes argentinas y se fueron a vivir a Colombia, donde fundaron una nueva secta bajo el nombre de Fundación para el Cuidado de la Familia, y así es como la llaman, la familia. Hoy, además, tienen un programa de cooptación, al que llaman programa de voluntariado, y desde sus páginas en la web instan a sumarse al proyecto Healing Colombia, en español, Sanando Colombia. Mientras Franco Macri decía a los medios que financiaba e impulsaba a políticos dentro del Partido Justicialista como Carlos Grosso, que para entonces ya era intendente de la ciudad de Buenos Aires, Juan Schiaretti, por entonces funcionario de Domingo Felipe Cavallo, José Octavio Bordón, por entonces gobernador de la provincia de Mendoza, Juan Manuel de la Sota, que entonces era diputado nacional, la secta que Macri financiaba tenía algunos puntos muy oscuros. Acompáñame por favor a lo más profundo. El delirio total de esta secta mundial de pedófilos había tomado una forma diabólica en nuestro país. Según los testimonios de los rescatados, Sofía y Mario Torres aseguraban que eran la reencarnación de Evita y de Juan Perón, y se caracterizaban como ellos en sus sesiones sexuales. Los líderes de las sectas generalmente son psicópatas que no aceptan que por sobre ellos pueda haber alguien con más poder, y para eso necesitan destruir la credibilidad de quienes puedan hacerle sombra. El método no es nuevo. Ya en los años 40, Roberto Noble, el fundador de Clarín, era parte de un grupo de poderosos que invitaba a jóvenes que podían ser abogados o cadetes del liceo militar a fiestas donde la droga y las orgías eran comunes. Allí fotografiaban a los jóvenes y más tarde los llamaban para avisarles que su secreto estaba a salvo. De esta manera se aseguraban tener de su lado a los futuros funcionarios a quienes encumbrarían desde sus páginas y usaban para sus fechorías económicas. Las sectas captan a personas que en algún momento sufren una pérdida o soledad o un problema en el trabajo y aprovechan para dominarlas y apoderarse de sus vidas. Otra de las características de sus víctimas es que son personas con buen nivel intelectual, generalmente de clase media. Claro, los paralelismos con el macrismo son inevitables. Gente de clase media, con la heladera llena, que es susceptible a un discurso único repetido hasta el hartazgo. El escándalo en Argentina con la secta Los Niños de Dios se desató en 1990, cuando se llevó a cabo la denuncia en el juzgado del Dr. Markevich en San Isidro. Resulta que Ruth McKee de Froman, una estadounidense que vivía en Argentina, denunció que sus 4 hijos de entre 20 y 12 años eran rehenes de esta secta. Habían ocurrido otros allanamientos en distintos lugares del mundo. En España, Barcelona, se rescataron 22 niños. En Sydney y Melbourne, en Australia, se rescataron a 140 chicos de entre 2 y 16 años. En Francia, 40 chicos. Pero en Argentina, en 1993, parece haber sido el rescate masivo más importante. 268 niños.
Había canadienses, franceses, irlandeses, españoles, estadounidenses, brasileños, paraguayos, mexicanos, peruanos, venezolanos, colombianos y noruegos. Los niños de Dios, según se supo más tarde, trabajaban de a dos y con una guitarra. Así recorrían las calles, predicaban el amor y ofrecían sus revistas, videos y cassettes. De lo recaudado, el 40% quedaba para la colonia y el 60% se le enviaba a Berg, el líder global, aunque nunca se supo bien dónde vivía, ya que el dinero se giraba a una guarida fiscal. Pero había otro material, que en forma de revistas, videos y cassettes, solo circulaban dentro de la secta. Era material pornográfico, algunos con forma de historieta, donde se adoctrinaba sexualmente a los niños y adolescentes. También organizaban lo que llamaban noches de amor, en la que los adultos mantenían relaciones con los niños. No todos eran sometidos, pero siempre buscaban a los que tuvieran hermanos. Los chicos se movían como autómatas, describió entonces el comisario Juan Carlos Rebollo, que además aseguró que la investigación demostró que la secta discriminaba a los posibles miembros, ya que rechazaban a los de piel oscura y a los judíos. Al día siguiente del allanamiento en San Isidro, las portadas de todos los diarios anunciaron sorprendidos el hallazgo. Les quitan 268 chicos a una secta. Es la secta de los niños de Dios. La investigación se inició por pedido del Consulado de los Estados Unidos para encontrar a 4 niños norteamericanos. Detuvieron a 30 personas en 7 allanamientos, decía la bajada. Y por primera vez en la Argentina empezaba a sonar el nombre de Berg. Si bien la causa judicial solo pudo procesar a una docena de personas por corrupción de menores, y se probó que al menos 9 de los niños habían sido abusados, se diluyó rápidamente en los medios. El nombre del financista, Franco Macri, apenas apareció en la causa penal y, por supuesto, nadie lo llamó indagatorio. Viendo las fechas y cómo sucedió todo, algunas cosas son más que sugestivas. El acercamiento de Franco Macri a Clara Bordeu, una joven de la alta sociedad que pertenecía a una secta anticomunista, encuadraba dentro de los mandatos de la Drangheta. La secta había estado prohibida en Argentina durante la dictadura, pero la apertura democrática les permitió operar. Para 1993, cuando se hicieron los allanamientos, Franco Macri hacía 4 años que se había separado de Clara Bordeu. El abogado Navarro indicó que la secta pretendía quedarse con el control de Sebel, y eso fue lo que lo puso en guardia. Franco Macri se alejó de Clara Bordeu en 1989, el mismo año en que apareció la primera denuncia en San Isidro. Ese tipo de publicidad no era conveniente justo cuando estaba por cambiar el gobierno. El entonces juez Piotti, a pesar de haber encontrado cocaína en el lugar, a los menores, los panfletos, los manuales de instrucción sexual, dijo que no logró probar nada, y todos sus participantes fueron sobreseídos. De la investigación de septiembre de 1993, en cambio, surgieron a la luz escabrosos detalles acerca de incesto, abusos sexuales infantiles y de corrupción de menores. Para entonces, la secta ya se había expandido por todo el país y se detectaron sedes en Florida, Vicente López, Pilar, Capilla del Señor, Hurlingham, San Isidro, Mar del Plata, Rosario, Bahía Blanca, Tucumán, Salta y Jujuy. Algunas siguen funcionando hoy con otro nombre. No se puede confirmar si es cierto lo que afirmó el abogado Navarro acerca de la pretensión de la secta de quedarse con Sebel. El matrimonio de Franco Macri con María Cristina Greffier duró hasta 1986. En cambio, su relación con Clara Bordeu duró hasta que se hizo la denuncia en el juzgado del juez Piotti en 1989. Sugestivamente,
también Mauricio Macri se separa de Yvonne Bordeaux ese mismo año, cosa que concreta legalmente en 1991. Y hay otra cosa más. En agosto de 1991, justo después de la separación legal, se produce el extraño secuestro de Mauricio Macri, y los 12 días en que permaneció desaparecido son un misterio, al igual que la suma del rescate. Sorprende que hayan enviado a un amigo de Mauricio, y no a un familiar, a pagar el rescate. El amigo era Nicolás Caputo. Franco Macri, con la excusa del secuestro, había contactado al embajador de los Estados Unidos y contrató a Mike Ackerman, agente de inteligencia de la CIA. Y la razón era que Franco creía que lo había mandado a secuestrar Donald Trump. Eso era lo que nos decían a nosotros. Pero, ¿por qué el hombre que acostumbraba a dormir en la quinta los abrojos de los Macri y que había hecho negocios con ellos, habría querido secuestrar a su amigo personal Mauricio? Resulta llamativo que si se sospechaba de él, el empresario estadounidense fuera el anfitrión de Mauricio Macri luego de su secuestro, y que anduvieran juntos de parranda en Nueva York, incluso participando en las fiestas de Epstein, el hoy fallecido proxeneta de menores de edad. ¿Fue un autosecuestro, como creen algunos, para justificar salir airoso del escándalo de la secta? ¿Fue un secuestro organizado por gente poderosa de la secta de los Niños de Dios por su negativa a entregar el control de Sebel? ¿Acaso pidió ayuda a su poderoso amigo estadounidense Donald Trump para minimizar los daños y firmar un armisticio duradero con los líderes de la secta Los Niños de Dios? Nunca lo sabremos, pero sí sabemos que Mauricio Macri luego del secuestro se fue a vivir 2 años casi a Estados Unidos y volvió recién en 1993. Casualmente, justo ese año, a pedido del consulado de los Estados Unidos, se inicia en Argentina la causa penal que desmanteló oficialmente la secta Los Niños de Dios. Una vez más, tenemos más preguntas que respuestas. Para encontrarlas solo cuento con tu ayuda. Si tenés la posibilidad de colaborar, podés hacerlo en mabaires.dni o en mabaires.mp, y así puedo seguir buceando. Hoy la única certeza es que los Macri ingresaron a la Argentina a la agencia estadounidense Ackerman, quienes desde entonces cubren su seguridad y hacen algunos trabajitos para ellos y para su país. Las sectas y la trata de personas en Argentina van de la mano y siempre todos los caminos conducen a los mismos lugares y a los mismos personajes. Si estás escuchando esto y sabes de alguna secta que tenga retenidas personas para someterlas a la esclavitud sexual o laboral, podés comunicarte al 145. Es una línea que funciona a las 24 horas, depende del Ministerio de Justicia, y la denuncia es completamente anónima. El sexo como moneda de intercambio ha sido la moneda corriente de la burguesía argentina y también su método de extorsión favorito. Basta recordar cómo difundieron las imágenes del juez Norberto Ollarvide en Spartacus, en ese centro de prostitución masculina, o cómo, contaban en los años 90, que los jueces recibían vouchers para ir a una conocida casa de masajes donde se encontraban en el sauna con los abogados de los Macri para hablar de los expedientes judiciales. En la próxima aventura te cuento un poco más sobre otros personajes vinculados a esta metodología que los enriqueció. Te espero la próxima semana para una nueva Odisea Submarina. ¡Chao!